El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por amplia mayoría iniciar una investigación sobre los posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, precisamente para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se refirió a este tema. Escuchemos. Continuamos verificando denuncias de violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra. La escala de homicidios ilegítimos, incluidos indicios de ejecuciones sumarias en áreas al norte de Kiev, es impactante. Si bien tenemos información sobre 300 de esos homicidios, las cifras seguirán aumentando a medida que se disponga de nuevas pruebas. También destacado durante esta semana lo que está sucediendo en Suecia y en Finlandia, países que podrían convertirse oficialmente en integrantes de la OTAN, abandonar su neutralidad histórica ante la amenaza que representa Rusia para ellos. Pero es el Kremlin en Moscú el que ha dicho sentirse amenazado por esta decisión de incorporarse a la Alianza Atlántica. Moscú ha dicho que Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia si se unen a la OTAN. Entonces, ¿quién está amenazando a quién? En días anteriores también hubo fuertes combates en el puerto de Odesa, que todavía no cae por completo en las manos rusas, mientras que las fuerzas ucranianas han recuperado localidades y zonas circundantes a la ciudad de Kharkiv en el noreste en una contraofensiva, mientras que los prorrusos en la ciudad de Jersón pidieron su anexión total a la Federación de Rusia. De otra parte, siguen también los esfuerzos europeos para concretar el cese el fuego, mientras que Estados Unidos envía más armamento al ejército ucraniano. Pero no podemos olvidar a esos cerca de 8 millones de desplazados internos y también a los millones de refugiados en países vecinos. La situación humanitaria sigue siendo crítica en Ucrania. Veamos. El drama humanitario se exacerba en Ucrania. En la semana 11 de hostilidades y ataques indiscriminados del ejército ruso, Naciones Unidas dice que las víctimas civiles superan por miles a las más de 7.000 reportadas por el propio organismo, entre heridos y fallecidos. En total, hasta la fecha, hemos corroborado 7.061 víctimas civiles, con 3.381 muertos y 3.680 heridos en todo el país desde el inicio del ataque armado de la Federación Rusa. Las cifras reales son mayores y estamos trabajando para corroborar cada uno de los incidentes. Las cifras representan un agujero negro, especialmente en ciudades como Mariupol, dado que los incesantes bombardeos del Kremlin impiden la entrada de los organismos internacionales para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante más de 2 meses de asedio. Según las autoridades locales, al menos 100 civiles continúan atrapados en el último reducto de resistencia ucraniana, la acería de Azovstal, y miles más en las inmediaciones de la arrasada urbe. Debemos entender que en Mariupol hay más de 100.000 civiles que están esperando que se les dé la oportunidad de salir y que tengan no solo el deseo, sino también la oportunidad de salvar sus vidas. Por lo tanto, insto a todos a unirse y a no rendirse en esta situación tan difícil. Hospitales, escuelas o teatros que son refugio han sido atacados. La Organización Mundial de la Salud denunció la muerte de al menos 3.000 personas por falta de acceso a sus tratamientos médicos. Con casi 200 ataques sanitarios verificados y documentados por la OMS sobre terreno, Ucrania es testigo del mayor y más rápido asalto al sistema sanitario, a su personal y a sus pacientes. La emergencia humanitaria se traduce también en el número de desplazados internos. Más de 8 millones de ucranianos huyeron de sus hogares para proteger sus vidas. El 63% son mujeres y 6 millones han salido del país. Más de 8 millones de personas han sido desplazadas internamente en Ucrania. Necesitan desesperadamente dinero en efectivo, medicinas y refugio. Por su parte, Moscú continúa negando ataques a la población civil y califica su invasión como una operación militar especial. A grandes rasgos, estos son los hechos más recientes relacionados con el conflicto en Ucrania. Muchas aristas para analizar. Entonces, ¿es posible esa incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN? ¿Esto sería entonces un nuevo detonante de inestabilidad en Europa? ¿Por qué las tropas rusas están avanzando lentamente y sus logros son poco significativos? ¿Cómo entender entonces ese concepto de guerra de desgaste? Ahora se abre también el capítulo de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto podrá entonces generar más presión internacional sobre el Kremlin, pero ¿qué hay de Ucrania? No está exento de haber cometido también estos crímenes contra los rusos y contra los separatistas. En el debate de France 24 vamos a analizar los hechos más recientes en torno a la guerra en Ucrania.
Para analizar este tema saludamos a Erika Ruiz Sandoval. Ella es internacionalista, profesora visitante del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Ella se encuentra en la Ciudad de México. Y desde San José, en Costa Rica, se conecta a esta conversación Francisco Barahona. Él es politólogo y abogado internacionalista. También es director de la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad de Costa Rica. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. De recuerdo, nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos, por supuesto, todos sus comentarios y preguntas. Comienzo entonces con Erika, dándole la bienvenida. Ella se conecta desde la Ciudad de México. Erika, gracias por estar con nosotros aquí en el debate. Y punto de partida para este programa, quiero comenzarlo con los hechos recientes en torno al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó por amplia mayoría iniciar esa investigación por presuntos crímenes de guerra por parte de las tropas rusas. Ya han dicho que tienen pruebas suficientes para demostrar algunos casos. Así es, definitivamente uno de los rasgos de esta nueva guerra que tenemos en el panorama internacional es la evidencia que se puede ver, que se puede palpar gracias a la existencia de nuevos medios de comunicación, redes sociales y demás sobre los crímenes cometidos por las tropas rusas y, como bien apuntaba usted, quizás también por tropas ucranianas. Creo que la diferencia en este caso estará en que la evidencia se está recogiendo en el momento en que ocurren y esto puede hacer una gran diferencia a la hora de someter a los responsables a los juicios correspondientes. De todas formas, no será fácil sentar en el banquillo de los acusados a los responsables porque evidentemente se presta a todo tipo de interpretaciones y será un proceso largo, doloroso, pero necesario, porque de otra manera seguiremos viendo este tipo de acciones en el sistema internacional. Y le doy también la bienvenida a Francisco Barahona en la ciudad de San José, en Costa Rica. También, Francisco, como punto de partida, esta pregunta sobre estas investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tanto del lado ruso, en este momento eso es lo que ha dicho la ONU, pero no se puede descartar también que las tropas ucranianas hayan cometido algunos hechos similares contra las tropas rusas y contra los separatistas. Comencemos por el lado ruso, un país que, dependiendo de la situación en la que se encuentre, es garante o no de los acuerdos internacionales. ¿Qué tanto puede responder entonces Rusia a estas acusaciones en el marco de esta guerra? Bueno, puede responder más bien frente a Naciones Unidas a partir de la decisión que ustedes comentaban del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero hay que recordar que la Federación Rusa no es parte del conjunto internacional orientador y defensor de la doctrina de los derechos humanos, especialmente en todo lo que tiene que ver con crímenes de guerra. Creo que eso es un gran defecto del sistema mundial de las Naciones Unidas, puesto que tampoco los Estados Unidos han ratificado las convenciones respectivas. Pero aún así, toda esta investigación, el fruto de la realidad que estamos viendo día a día de una guerra violatoria del derecho internacional y además lanzada esta invasión a partir de un conjunto de mentiras y declaraciones de parte de las autoridades rusas, incluyendo a su presidente, el presidente Putin, días antes, semanas antes, negaban que la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania y Rusia estaba orientada más bien a juegos de guerra, a prácticas militares y no camino a una invasión. Y a pesar de haberlo negado, incluyendo unos 2 días antes, después hubo un pequeño silencio de 24 horas y se lanzó lo que ellos llaman la operación especial, pero que no es sino otra cosa que efectivamente una invasión al territorio y a la soberanía de un Estado. Y entonces lo que vemos más bien es que hay una violación flagrante de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, una renuncia de parte de Rusia a tratar de encontrar una salida negociada pacífica a los conflictos y a los razonamientos que el Kremlin ha estado haciendo para justificar su guerra. Entonces, bueno, creo que sería muy interesante
sí, desde la óptica del derecho internacional, la alta comisionada puede llegar y la comisión a establecer efectivamente de frente a estos crímenes, y especialmente de Rusia a la guerra, sí, Francisco, que se han producido, y llegar a alguna sanción tipo personal por los responsables que han dado estas órdenes, claro, de los que han ejecutado las órdenes, y por supuesto la responsabilidad del Estado ruso en esa directiva. Pero bueno, queda mucha agua por delante porque no hay parámetros anteriores para poder estar midiendo hoy en día o evaluando jurídicamente lo que estamos analizando. Erika, le pregunto por el otro lado de la moneda. Todavía no se habla de crímenes por parte de Ucrania, pero en un conflicto como este, para las partes que están involucradas, algunas veces todo vale, ¿no? Y no hay una investigación en curso por parte de autoridades o de organismos internacionales para ver el lado de Ucrania. Y Ucrania cuenta con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional en este conflicto. Pero ¿cómo quedaría Ucrania si se da inicio a una investigación en donde pueda verse que de pronto el ejército y sus tropas están involucrados también en crímenes de guerra y de lesa humanidad? Yo no creo que Ucrania vaya a perder el capital político que ha ganado con esta guerra, con esta invasión. Como bien decía el profesor, es claramente una violación al derecho internacional. Y me parece que, dado que Ucrania es la víctima de esta agresión, es a quien le han violado la soberanía y la integridad territorial, creo que la opinión pública internacional no juzgará de manera distinta en caso de que se revelara alguna falta por parte de tropas ucranianas. Probablemente exijan justicia también, pero en todo caso es evidente quién es el agresor en este caso, además con un poderío que se supone es infinitamente superior al ucraniano, sin razón aparente, sin causa de guerra realmente. Entonces, creo que a pesar de que se llevaran a cabo investigaciones que revelaran algún tipo de falta en este sentido por parte de los combatientes ucranianos, creo que el juicio será distinto con respecto al juicio que se hará sobre las tropas rusas. Además que esto va un poco en sintonía también con la Fiscalía ucraniana, que también anunció la apertura del primer caso contra un soldado ruso por un presunto crimen de guerra. Esto va un poco en sintonía con estos organismos internacionales. Esto apenas está comenzando y va a tener desarrollo en las próximas semanas. Ya veremos cuál es el desenlace de esta primera investigación por parte de la Fiscalía ucraniana en Kiev. Paso al siguiente punto de la agenda. Tenemos muchos temas para analizar en el programa de hoy. Quiero preguntarle a Francisco por la situación, esa tensión que se está viviendo con Suecia, Finlandia y Rusia por esa posible incorporación a la OTAN. Abandonar cerca de 8 décadas de neutralidad, por lo menos en el caso de Finlandia, un país que además en el pasado ya vivió una posición similar a la que tiene Ucrania cuando en el 39 la Unión Soviética invadió Finlandia y desató la guerra de invierno. ¿Es esto otro punto detonante para más inestabilidad en Europa? ¿Es esto darle más argumentos a Rusia para atacar otros territorios o para seguir mostrándole, digamos, los dientes a Occidente y su capacidad militar? Mire, los fantasmas del imperialismo ruso, históricamente hablando, obviamente tienen que ser aquilatados en términos de la realidad que estamos viviendo. Y además recordando la historia, esos países que usted acaba de mencionar fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la apuesta que esos países han hecho una vez que cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión de Repúblicas Soviéticas, les permitió tener un camino de acercamiento a la Unión Europea y también a la OTAN, pero manteniendo la bandera de una supuesta neutralidad frente al hecho militar. Como es sorpresa la actitud de Rusia, de la Federación Rusa con esta invasión, pues obviamente esto obliga a los estrategas de la política internacional de esos países, siendo países pequeños en comparación con el poderío militar de la Federación Rusa, a tener que recurrir a la Alianza Atlántica, que es la única fuerza militar presente, organizada y pactada
justamente para equilibrar el poderío ruso. El problema se da en, bueno, cómo va a reaccionar Rusia a una toma de posición y a una adhesión de estos dos. Hay más países que lo pueden hacer, Polonia, que ya es parte de la OTAN, pero nadie quiere una guerra generalizada, una tercera guerra mundial en territorio y en suelo europeo. Sí. El problema está en que hay una gran incógnita. ¿Hasta dónde va a llegar Putin, que claramente es el hombre que toma las decisiones de guerra o paz en la Federación Rusa? ¿Hasta dónde su ciudadanía le va a permitir mantener lo que él llama la exigencia del cuidado de mantener la soberanía rusa como elemento principal, incluyendo acciones de supuesta, digo, entre comillas, defensa de su soberanía? Entonces aquí hay un problema de estrategia donde no solo están esos dos países con su propia discusión, sino que está todo el conjunto de la OTAN y por supuesto la Unión Europea en juego. Y además no nos olvidemos que hay armas atómicas y hay una advertencia del presidente Putin de que las puede poner en movimiento. Erika, su opinión sobre este punto importante, la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, algo que puede suceder en los próximos días. Llama mucho la atención el caso de Finlandia y algunos análisis dicen que Suecia estaría esperando que Helsinki dé el primer paso, porque de esa forma Helsinki, o bueno, Finlandia podría convertirse en un país colchón para Suecia, poner como un territorio de por medio incorporado a la OTAN, entre Rusia y el territorio sueco, y eso dejaría simplemente a Suecia como un país neutral que podría apoyar a Finlandia como lo ha hecho en el pasado en conflictos a lo largo de la historia, pero que como que el que lanzarían al vacío sería Finlandia, que es el país vecino con una frontera de 1.300 kilómetros en común con Rusia. A ver, este es el típico caso de dilema de seguridad que estudiamos en relaciones internacionales. Mientras un país intenta sentirse más seguro, lo que hace es generar inseguridad en el vecino, y una vez que el vecino se siente inseguro, también trata de aumentar su poder o de unirse a alguna alianza, y eso le vuelve a provocar inseguridad al primero, y es un bucle interminable. Creo que en este caso la lectura de Finlandia y Suecia es que no tienen otra opción realmente ante la agresividad rusa, la sinrazón de esta invasión, la incapacidad para sentarse a conversar, la sordera total ante las solicitudes de un cese del fuego. Creo que por eso ha habido este cambio dramático en las opiniones públicas de estos dos países, otrora neutrales, para decir sí queremos que el país se incorpore a una alianza militar, en este caso a la OTAN. Creo que esto también abre la puerta a una nueva era en términos de la geopolítica internacional. Creo que en ese sentido la lectura de Finlandia y Suecia es: este es el nuevo juego, y para este nuevo juego necesitamos este tipo de herramientas. Lo curioso del caso es que sea Finlandia quien va primero, quien habitualmente sigue a Suecia en este tipo de decisiones. Es cierto que Suecia podría esperar un poco para ver si la incorporación de Finlandia a la OTAN es suficiente para tener una suerte de barrera, de colchón, decía usted, frente a cualquier ataque ruso, pero creo que dada la magnitud de lo acaecido en Ucrania, más le valdría a Suecia también tramitar su adhesión a la OTAN lo más pronto posible. Erika, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Seguimos con este tema. Importante aclarar unos puntos. Suecia y Finlandia pueden ser países pequeños en población, pero ambos tienen ejércitos muy bien equipados, muy bien entrenados. Finlandia no hace parte de la OTAN, pero ha colaborado con la OTAN en misiones puntuales. Suecia es un país que ha desarrollado muchísima tecnología militar, entonces son países bien preparados. Y además son países de la Unión Europea. Hablando de esas repercusiones, como lo calificaron desde Moscú, ¿de qué tipo de repercusiones podríamos estar hablando? ¿Cómo se podría enfrentar Rusia a estos dos países sabiendo que son militarmente superiores, por lo menos en tecnología en ciertos campos, y dos, que son países de la Unión Europea? Creo que esta primera amenaza rusa es simplemente insistir sobre el mismo punto. A Rusia lo que le molesta es
la existencia de la OTAN y su ampliación, pero finalmente si la OTAN sigue existiendo y se sigue ampliando es en buena medida por la amenaza que representa Rusia. Entonces, no creo que pueda tomar medidas particulares contra Finlandia o contra Suecia una vez incorporados en la OTAN, porque eso implicaría definitivamente declararle la guerra a la alianza completa, que no nos olvidemos, incluye no solamente a este par de estados pequeños pero bien armados, sino también a la primera potencia militar del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, ahí la jugada de Rusia tiene que ser muy cautelosa. Han hecho algunos escarceos tratando de lanzar misiles muy cerca de la frontera con territorio de la OTAN, simplemente para probar, para intimidar, pero sí sería un error garrafal intentar hacer algo en contra de estos dos países en caso de que ya fueran miembros de pleno derecho de la OTAN. Lo interesante es que su adhesión a la OTAN va a poder ser muy rápida, justo por lo que usted decía. Tienen ejércitos modernos con muy buen equipo, un equipo muy moderno y además que tiene interoperabilidad con los equipos de la OTAN. Entonces aquí no va a pasar mucho tiempo para que en caso de que tomen la decisión final, esto se produzca. Claro. Lo que sí es cierto es que tal vez estos reclamos de Moscú y estas amenazas de Moscú lo que ha hecho es acercarle mucho más la frontera de la OTAN a las fronteras rusas, con base en todos estos reclamos que hace el Kremlin. Lo que ha logrado es simplemente que más países se muestren interesados. Entonces ahí entra uno en el dilema de quién se está acercando, si la OTAN se está moviendo hacia el este o si el este se está moviendo hacia la OTAN para poderse defender de Rusia. Paso a otro de los temas importantes de la semana y son los hechos que han tenido lugar en la ciudad de Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Importante destacar que allí las tropas ucranianas han logrado recapturar algunas poblaciones, algunas aldeas y zonas cercanas a esta ciudad y ha habido intensos combates allí. Francisco, voy con usted. ¿Qué representa volver a empezar a acercarse a Kharkiv para las tropas ucranianas y cómo entender ese juego del ejército ruso de esta guerra de desgaste, una guerra lenta, despaciosa, que no tiene mayores conquistas para mostrar, pero que es como una gran piedra en el camino para los ucranianos? Bueno, yo le diría que los ucranianos no están solos, no solo en la opinión pública internacional, sino están siendo apoyados fuertemente con recursos militares, recursos económicos y probablemente inteligencia militar. Esto significa que cuando uno escucha en las noticias que parte del ejército ucraniano retoma o reconquista algunas aldeas o algunas partes de ciudades importantes ucranianas, pues sí, la gloria se la llevan esos luchadores, pero en el fondo lo que estamos presenciando es el inicio de una posible guerra que solo tiene dos salidas. Yo no veo una salida por el momento de negociación, pese a que esa es la vía normal para países neutrales y sobre todo para países como el mío, Costa Rica, que tiene una apuesta con la neutralidad y además es un país desarmado, desmilitarizado y sin ejército. Pero la realidad en Ucrania en este momento y la conquista de los territorios ligados al este y al Mar Negro de Ucrania por tropas rusas, pareciera que no veo en el lontanar ni una solución negociada ni una solución rápida. Me da la impresión de que esto va a ser un proceso de varios meses, para no decir más, periodo largo de lucha, de pelea, de confrontación humana, de destrozos humanos y materiales terribles, sí, como las cámaras son testigos que todos los días los vemos, pero además una confrontación con la OTAN. Sí, Francisco. Una de las cosas importantes que han sucedido a través de la invasión rusa y no de la operación especial, como dice el presidente ruso, es que, revitalizó completamente la importancia estratégica, táctica y militar de la OTAN. Claro. Que aparece frente a las acciones de invasión y de violación de la soberanía de Ucrania de parte de Rusia, como el Tajamar, como la muralla que protege al resto de Europa y que protege al resto de los países democráticos y, por supuesto, sí, detrás el aliado principal
y de mayor poder militar, que es los Estados Unidos. Entonces, sí, Francisco. Uno a veces se pierde en el detalle de cómo está el ajedrez en el que funcionan las tropas, cuántos tanques han destruido, 600, 650 tanques, barcos hundidos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que está pasando es mucho más grave. Sí, Francisco. Es realmente una enfermedad psicológica que es lo que produce la guerra. Le pido por favor que responda un poco más puntual porque me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa y tengo más temas para analizar. Por favor, un poco más corto en sus respuestas para poder abarcar diferentes temas. Son puntos importantes los que usted toca, claro que sí, pero debo abarcar también otros temas destacados de la semana. Erika, hablemos de ese punto que estaba mencionando Francisco, de que esto puede ser una guerra de largo aliento, muy lenta, pero puede llevar mucho más tiempo de lo que se está esperando y que no haya una mesa de negociación. Por lo menos eso es lo que está buscando el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron después de ese encuentro que tuvieron en Berlín para tratar de buscar mecanismos para abrir una mesa de diálogo para buscar salidas a este conflicto. A ver, este conflicto en parte, el problema está en que estamos ya en el plan B. Es decir, este definitivamente no era el plan A de Rusia, que pensaban arrasar a Ucrania en 72 horas, básicamente, lo cual fue una muy mala planeación de su operación especial, entre muchas comillas. Entonces, definitivamente, por eso también estamos viendo la crudeza de esta guerra, estamos viendo estos ataques a la población civil con el fin de desesperar a Ucrania. Pero creo que Ucrania ha logrado, primero, echarse en el bolsillo a la opinión pública mundial prácticamente en su totalidad, y las excepciones son importantes, pero también a tener el respaldo significativo de Occidente, es decir, de Europa y de Estados Unidos. Creo que a partir de aquí la estatura internacional de Ucrania va a ser muy distinta, sin importar cuánto dure esta guerra. Ahora, sí es importante pensar en qué tipo de final se puede dar a esto, porque definitivamente por ahora lo que tenemos es la humillación de Rusia. Es decir, el supuesto octavo ejército en el mundo no está pudiendo con Ucrania, incluso con los refuerzos que puede mandar Estados Unidos o que pueden mandar los países europeos. Entonces, hay que dar una salida a Putin, hay que dar una salida que le permita medianamente salvar cara si queremos que esto termine pronto. Erika, Estados Unidos sostuvo, lo dio a conocer esta semana, que Moscú pretende asegurar las zonas ucranianas a lo largo de la costa del Mar Negro, ya desde las costas del Mar de Azov, para asegurar un corredor hasta Moldavia. Esto implicaría que cayera la ciudad de Odesa, este puerto importante ucraniano en el Mar Negro, que todavía sigue dando la batalla. Ya hay zonas que han sido conquistadas por los rusos, pero la ciudad no ha sido capturada por completo por las tropas de la Federación. ¿Esto qué significaría? ¿Sería parte de ese movimiento hacia el este de Ucrania? ¿Sería tal vez dar un paso hacia Moldavia y Transnistria? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Pues que de verdad estamos en el plan C, el D, o a saber qué plan es ya para Rusia. Y es difícil del otro lado saber con qué se conformaría Rusia. Es decir, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Este corredor quiere los territorios rusófonos de Ucrania? ¿Quiere las partes separatistas? ¿Con qué quedaría satisfecho? Y yo creo que en esa respuesta está la clave de cuándo va a terminar el conflicto y cómo va a terminar este conflicto. Es cierto que se empieza a amenazar a otros países, desde luego Moldavia, y esto también pone en alerta a Europa, desde luego, que tiene que tomar decisiones sobre si extender la mano también a otros territorios, se trate de Georgia, se trate de Moldavia, simplemente para protegerlos. No nos podemos olvidar de que la Unión Europea es una comunidad de seguridad, a pesar de que no tenga poderío militar, y esta es una de las grandes discusiones que esta invasión ha desatado en el seno de la Unión Europea. No deja de ser una comunidad de seguridad para países de esta zona. Entonces, ahí vamos a ver en qué termina la película, que es terrible. Francisco, dentro de este corredor que estoy mencionando, que va a lo largo de la costa, está la región de Jersón, que tiene una capital homónima, la ciudad de Jersón, donde las autoridades o parte de las personas que todavía están allí controlando la zona son prorrusos y han pedido al Kremlin su pronta incorporación a la Federación. ¿Cómo entiende uno que territorios al interior de Ucrania
le apuesten a pertenecer a Rusia y no tratar de defender la independencia y la integridad territorial ucraniana? Mire, como lo mencionó la profesora Erika, esta película tiene ya muchos años. Comenzó hace 8 años, un poquito más, con la invasión justamente de Crimea. Y lo mismo que sucedió con la invasión de Crimea, que sí fue, digamos, más rápida, más fácil para la Federación Rusa, contando con una población rusoparlante y muchos ciudadanos rusos, pues se organizó un referéndum de mala manera, muy rápido, para pedir que Rusia reconociera esos territorios como parte integral del territorio ruso. Bueno, el mismo libreto está siendo llevado a cabo por Rusia en el caso que usted nos acaba de exponer. Pareciera que esa es un poco la lógica. Y ese es el problema, que profundiza más la guerra, porque Ucrania nunca aceptó que segregara Rusia a Crimea. Bueno, la polarización desde hace 8 años, donde se produjo esa invasión militar, bueno, no ha cesado, sino en preparación para lo que estamos viviendo hoy en día. Así que independientemente de que el libreto sea parecido, como usted lo acaba de mencionar, que haya ciudadanos rusos o de origen ruso o de habla rusa que comiencen ya a organizar una especie de referéndum, entre comillas, popular, para pedirle a Rusia que los incorpore como territorio ruso, y aunque Rusia lo haga, la comunidad internacional, no solo el gobierno ucraniano, la comunidad internacional, Naciones Unidas, no lo puede aceptar, porque eso significa darle luz verde a la República Rusa para hacer algo parecido con cualquiera de los países ex del Imperio Soviético. Y entonces, bueno, sí, estábamos hablando de Finlandia, de Letonia, Estonia, y no solo de Moldavia o de Georgia, que acabamos de tener una referencia. Entonces, es muy difícil que esta invasión rusa pueda, digamos, galvanizar una nueva situación internacional, dándole un triunfo a una operación militar totalmente ilegal, antihumana. Y en esto quiero recordar un poco las palabras del Papa Francisco, que no solo está pidiendo diálogo y búsqueda de zonas de común acuerdo, de concordia y de paz hacia el futuro, sino que está dando una lucha también contra la desmilitarización en el mundo. Y ese es el segundo fenómeno que estamos viendo, que está surgiendo, de lo que estamos analizando. Cada vez hay más carrera armamentista, y si esto sigue así, la situación va a ser mucho más peligrosa para toda Europa y para el resto del planeta. Claro. Erika, para finalizar y ya aproximándonos al fin del programa, quiero hablar del 9 de mayo, el Día de la Victoria, un día que desde Occidente se esperaba que Rusia hiciera muchos anuncios. Hubo muchísima especulación en los medios de comunicación sobre lo que Rusia podía anunciar en ese día en cuanto a victorias, en cuanto a pasos a seguir en este conflicto, y Rusia no dijo absolutamente nada de declarar o reconocer la independencia de Donetsk o Lugansk, incorporar Gerson o pasar de calificar este conflicto como una intervención militar a llamarlo ya abiertamente guerra. Moscú simplemente no dijo nada. Parte de la estrategia, parte de la histeria de Occidente, como lo ha calificado el presidente Putin. ¿Cuál es su análisis? Creo que Rusia está haciendo los planes sobre las rodillas y sobre la marcha. En ese sentido, lo que se esperaba para el 9 de mayo, que era esto de declarar ya una guerra formal o de reconocer victorias, etcétera, simple y llanamente no consiguió las suficientes evidencias o los suficientes triunfos para hacerlo así. De todas formas, el 9 de mayo le sirvió a Putin para volver a agitar el nacionalismo ruso, para tratar de justificar lo que está haciendo en Ucrania, que finalmente sí, como dice el profesor, parece que es la secuela, ¿no?, de lo que pasó con Crimea, pero creo que esta vez Occidente aprendió la lección, y por eso esta vez no se limita a las sanciones económicas, sino también a fortalecer a Ucrania y ayudarla a defenderse y ser mucho más vocal en el rechazo a las acciones militares, tratar de utilizar también los foros existentes, Naciones Unidas. Así que creo que en esta ocasión podemos esperar un final diferente. No creo que Rusia pueda salirse con la suya
y comerse el territorio nada más. Erika, Francisco, me queda un minuto para finalizar el programa. Conclusiones, lo que podemos ver en las próximas semanas: más ataques, más confrontación, de pronto una mesa de diálogo, más posicionamiento de la Unión Europea y Estados Unidos, la incorporación de Suecia y Finlandia. Francisco, muy puntual, por favor. Todo lo que usted acaba de mencionar es una realidad y está dentro del calendario. No voy a utilizar segundos para multiplicar lo que usted muy claramente ha establecido. Son las hipótesis de trabajo que tenemos todos los que nos informamos de estos temas, pero lo grave, por un lado, es la pérdida de vidas, la pérdida material, inclusive de edificios históricos, y a mí no me extrañaría que si la guerra se continúa, no pudiera haber también acciones militares en territorio ruso, claro, de parte de Ucrania. Así que bueno, la situación hay que monitorearla muy de cerca y yo espero que la comunidad internacional, Naciones Unidas, el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, no tarde mucho tiempo en poder llegar a conclusiones concretas de violación de derechos humanos Francisco. Flagrantes. Sí, Erika, 30 segundos para la conclusión. Francisco, perdón, lo tengo que cortar porque me quedan 30 segundos. Erika, por favor, su conclusión. A ver, esto también es una guerra de nervios, es una guerra de paciencia, es una guerra de anticipar lo que va a ser el otro. En ese sentido, sí, los costos humanos seguirán subiendo mientras no se pueda tomar otra medida y será una cuestión de ver qué tanto resiste el frente que apoya a Ucrania frente a todos los costos que esto está teniendo. Y no nos olvidemos de las consecuencias de largo plazo. Estos desplazados, estos muertos después influirán en cómo componemos la historia después. Claro que dejarán profundas cicatrices. Erika, Francisco, muchas gracias por este análisis para la audiencia de France 24. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales y, por supuesto, sigan viendo France 24.